atención de ustedes este tema, el bautismo en agua, no solamente para los amigos, sino para la congregación, para la iglesia, para todos los que estamos siguiendo esta transmisión. Es muy importante, bueno, sentar bases y recordar, ¿cierto?, lo que es el bautismo en agua. Entonces, vamos a iniciar con el concepto del bautismo. El bautismo en el nombre de Jesús es hacer efectivo en la vida del pecador la obra del Calvario. Entonces, cuando nosotros hablamos que es necesario bautizarse y que es necesario sumergirse y que es una necesidad, estamos hablando que queremos aplicar la obra del Calvario en la vida de ese pecador, en la vida de esa persona. Es trasladar toda la obra de la redención, ¿sí? Toda la obra de la redención hecha por Jesucristo, que enmarcaría su muerte, la sepultura y la resurrección a la vida de la persona que se arrepiente. Mire lo importante que es trasladar toda la obra del Calvario, trasladar toda la obra de la redención que incluye muerte, sepultura y resurrección de Jesús, ¿sí? Trasladársela a esa persona que se arrepiente y que va a aceptar a Jesucristo y que va a dar este paso tan importante como es el bautismo. Recuerde que el bautismo entonces es un acto, sí, es una consecuencia de primero haberse arrepentido y convertido y haber creído en el evangelio. Entonces, cuando una persona se arrepiente, sí, se convierte y cree en el evangelio, como consecuencia, esa persona entonces solicita el bautismo y siente la necesidad de bautizarse en agua para perdón de los pecados y de hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Etimológicamente, ¿qué es el bautismo? La palabra bautismo viene del griego baptizar, que quiere decir sepultar, ¿sí? Que quiere decir sepultar. O de bapto, que quiere decir sumergir en agua, ¿sí? Sumergir en agua. Esa sería como la etimología, ¿sí? Etimológicamente lo que significaría lo que es el bautismo. ¿Qué es el origen del bautismo? Orígenes del bautismo. Bueno, remontémonos entonces al Antiguo Testamento, ¿cierto? Hagamos un poco de historia y entonces echemos una pasadita por el Antiguo Testamento y miremos allí unos orígenes. Si usted se acuerda, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 4, entonces nos dice la palabra del Señor, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ese es un texto muy conocido por nosotros los lectores de la palabra del Señor. Nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos, ¿sí? Y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual de la misma roca espiritual que le seguía y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Entonces, mire la bendición tan grande que nosotros podemos conmemorar, ¿cierto? Cuando celebramos el bautismo y cuando nosotros entonces estamos presentes con este precioso acto que las personas que se acercan a Dios, entonces se rinden a Él por completo y deciden entonces entregarle su vida al Señor y dar este paso tan importante. Entonces, por eso el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, entonces hace un poco de remembranza, hace un poco de añoranza y dice, porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren que nuestros padres, todos ellos, o sea, no, ninguno se escapó, todos estuvieron bajo la nube, pero todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados. Entonces, una simbología o simbológicamente, pero en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y termina diciendo el escritor, y la roca era Cristo. Entonces, mire lo importante que, cierto, que vamos nosotros atando cabos y acercándonos entonces a los orígenes. Entre los judíos, ¿cuál era la práctica que se realizaba o se llevaba a cabo? La ley prescribía varios lavamientos con agua así, o sea, era obligatorio estos lavamientos con agua. Recuerde que lo que hablamos en el Antiguo Testamento, entonces, es muy simbológico, ¿cierto? Es lleno de símbolos y lleno de una simbología bien importante. Para la consagración de Aarón y sus hijos,
en el servicio como sacerdotes del tabernáculo, ellos debían lavarse, ¿sí? Ellos debían lavarse, un simbolismo del bautismo. Todo sacerdote debía lavarse los pies y las manos, dice Éxodo 29:4, Éxodo 30:20, Levítico 16:26, Levítico 17:15 y Levítico 22:4 al 6. Dice, todo sacerdote debía lavarse los pies y las manos en la fuente de bronce para poder entrar a servir y ministrar a Dios en el tabernáculo. En el día de la expiación, todos los sacerdotes que participaban de los sacrificios debían lavarse después de ofrecer esos sacrificios. El que comiere mortecino o animal despedazado por fiera debía lavarse con agua, símbolo del bautismo. Todo sacerdote que infringiera la ley en cuanto a estatutos por inmundicia, debía lavar su cuerpo para poder participar de las cosas sagradas. Entonces, mire lo que era el simbolismo, ¿sí? En el Antiguo Testamento. El bautismo en el Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, entonces ya se amplía el panorama, ¿cierto? Y Dios trata con el hombre de una manera distinta, de una manera especial. El bautismo es la puerta de entrada al nuevo pacto. Recuerde que cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces hablamos de un nuevo pacto que permite a los que pasan por ella experimentar los beneficios de ese nuevo pacto, porque ese antiguo pacto entonces había quedado atrás. ¿Sí? Juan el Bautista insistió que se bautizaran los judíos y Cristo se sometió al bautismo, con el cual entonces inició la identificación pública o su vida pública, ¿sí? Con los pecadores, identificación que culminó en la cruz del Calvario. Entonces, él mismo lo hizo, ¿sí? Él mismo lo hizo cuando se acercó a Juan y le dice, yo vengo para que tú me bautices. Y Juan se turba y le dice, ¿cómo yo te voy a bautizar si tú eres mi maestro, tú eres mi Mesías? Sí, y se turba, pero es ahí cuando él entiende que la palabra, que la escritura se tiene que cumplir, y es cuando él señala y dice algo especial que hasta el día de hoy entonces retumba en nuestros corazones. Le dice a la multitud, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, significado entonces del bautismo. El bautismo es la identificación del creyente con Jesucristo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Recuerde que siempre que nosotros compartimos la doctrina o que vamos a dar la doctrina a los candidatos al santo bautismo, entonces nosotros les enseñamos, es de las primeras cosas que les enseñamos. El bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Entonces, esa es la identificación del creyente. O sea, en otras palabras, el creyente está dispuesto, ¿sí? Y se somete a identificarse con Cristo en su muerte, en la sepultura y en la resurrección. El bautismo de la iglesia primitiva, ¿cierto? Era y sigue siendo por inmersión, efecto de sepultar, ¿sí? Efecto entonces de sumergir, y debe hacerse siempre en el nombre de Jesús, porque recuerde que cuando el bautismo se efectúa en el nombre de Jesús, ese bautismo entonces es para salvación. Sí, ese bautismo es para vida eterna. Como señal inicial para el miembro agregado al pueblo del nuevo pacto, el bautismo entonces reemplazó la circuncisión. Recuerde que cuando los judíos estaban pues en la antigüedad o en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, recuerde que era muy importante que todo judío debía hacerse la circuncisión o debía entrar, ¿cierto? En esta parte, ¿sí? Circuncidarse en algún momento, en algún tiempo, y era casi que de carácter obligatorio. Recuerde que en la ley entonces era una imposición y era de carácter obligatorio, pero resulta de que cuando llegamos al nuevo pacto, entonces el bautismo reemplaza la circuncisión. Sí, eso es lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 2, 11 y 12. Y luego implica todos los requisitos como los beneficios de ese pacto, los beneficios del nuevo pacto. ¿Cómo debe ser el bautismo? La manera escritural, ¿sí? Del bautismo es por inmersión, ¿sí? Es por inmersión, como nosotros lo hemos presenciado. Y es solo para aquellos que se han arrepentido y completamente han creído en el Señor como único y suficiente Salvador. En el libro de los Hechos, capítulo 8, ¿sí? En el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y el versículo 23, las escrituras demuestran entonces que allí
había suficiente agua y que ellos entonces lo que estaban esperando era que fueran bautizados en el nombre de Jesús, ¿cierto? Algunos apóstoles, como el pasaje que nosotros leímos al inicio con la hermana Cielo que estaba dirigiendo el servicio, entonces lo que compartía, aquí hay agua. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? Y dice que descendieron ambos y fue bautizado en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y para vida eterna. Entonces, mire lo importante, Jesucristo se bautizó para darnos ejemplo. ¿Sí? San Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, cuando entramos ahí, a esa parte, nos toca obligatoriamente tocar la parte bautismal, la fórmula bautismal, el mandato dado por Jesucristo, San Mateo 28:19. ¿Qué dice San Mateo 28:19? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces es allí un punto bien importante, ¿cierto? Que nosotros no podemos pasar por alto y tenemos que explicarlo. Y más en esta noche que tenemos la oportunidad entonces de dirigirnos a muchos amigos, a muchos hermanos. Vamos a mirar esa parte allí someramente y vamos a pedirle al Señor pues que a través de las Sagradas Escrituras, entonces dé luz a alguien que necesita entonces escuchar esta parte. Recuerde que en el griego no hay sustantivos propios ni comunes, sino que tan solamente hay sustantivos. No hay un texto bíblico que diga que hay tres personas diferentes en una esencia. Déjeme decirle que para esto no hay una regla gramatical, ni en el griego ni en el español, ¿sí? No lo hay, que le permita a usted decir que tres nombres propios que definen a tres personas separadas el uno del otro, plural, entonces quepan dentro de un singular. No, no lo hay, no hay esa fórmula. Pero entonces escuche bien lo que dice la palabra del Señor: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ¿sí? Un nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino que son títulos de oficio o manifestaciones del único Dios, ¿sí? Del Dios del Antiguo Testamento. Títulos para darse a conocer al hombre, ¿sí? De la manera como entonces Dios se dio a conocer a los hombres, se dio a conocer bajo estos títulos. Sabemos que el nombre del Hijo es Jesús, ¿cierto? Dice Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Sí? Eso es lo segundo. Lo tercero, por revelación, el nombre del Padre entonces es Jesús, porque dice la palabra del Señor en San Juan 5:43. Jesús le dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Juan 17:6, Jesús en oración declara, he manifestado tu nombre a todas las naciones, ¿sí? He manifestado tu nombre a todas las naciones. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, así vemos que el único nombre para el Espíritu Santo, entonces también es Jesús como cuarto punto. Quinto punto, explicando esta parte de Mateo 28:19, el Señor Jesús tenía razón cuando en Mateo 28:19 entonces habla allí por medio de los apóstoles, porque nos dice bautizándolos en el nombre, ¿sí? Es singular en vez de los nombres que es plural, porque hay un solo nombre, ¿cierto? Para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Y ese nombre entonces es Jesús. El apóstol Pedro entendió muy claro, ¿sí? El apóstol Pedro y los demás apóstoles entendieron de manera concisa y clara cuando se les dio la orden de bautizar. Por eso Pedro bautiza en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y el día del Pentecostés, entonces eso fue lo que él les dijo, ¿cierto? La cita inicial que nosotros estábamos compartiendo. Ese día del Pentecostés que hubo un derramamiento extraordinario del Espíritu Santo, entonces él mandó y él bautizó en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y les dijo, y luego es necesario que ustedes sean llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. De vosotros, en el nombre
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Sí? Todos debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la frase Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. ¿Sí? Además, porque no hay un solo ejemplo bíblico que una persona o que un creyente o que alguien se haya hecho bautizar. Entonces, en los títulos, sí, sino en el nombre de Jesús. Entonces es ahí cuando nosotros miramos esta parte y nos podemos sumergir en ella. El bautismo no tiene valor si no es conforme a lo que practicaron los apóstoles y el respaldo bíblico. Recuerde lo que la palabra del Señor dice: un Señor, una fe, un bautismo. Hay un solamente, ¿cierto? Un bautismo. Como podemos ser salvos si negamos el nombre bajo el cielo. Por eso el apóstol entonces le dijo a la multitud: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sí? Los efesios y muchos otros grupos se bautizaron en el nombre de Jesús. Recuerde que allá en Efesios había un grupo de discípulos de Juan el Bautista que habían sido bautizados una vez, y luego llegó entonces el apóstol y les preguntó: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y lo que ellos le contestaron fue: ni siquiera hemos oído, sabemos si hay Espíritu Santo o no. Y él les preguntó: ¿y en qué nombre fuiste bautizado? ¿O quién nos bautizó? Ellos dijeron: no, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y él les correspondía decirles la verdad. Juan ciertamente bautizó para arrepentimiento, diciendo: viene uno tras de mí que es más poderoso que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice que él los bautizó en el nombre de Jesús. Se bautizaron pues en el nombre de Jesús para perdón de pecados y para obediencia también. ¿Por qué? Porque es eso lo que manda, que nosotros podamos obedecer a la palabra, creer y obedecer a la palabra. Un cheque bien escrito, pero que tiene solamente los títulos del girador, no tiene ningún valor. ¿Sí? Ningún valor. Si a usted le escriben un cheque y se lo escriben bien, pero le ponen el título del girador, ese cheque no va a tener ninguna validez porque no tiene la firma, o sea, el nombre del girador. Tampoco el bautismo tendría ningún valor sin la firma o el sello, ¿sí? De ese nombre, el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo. Entonces es una bendición muy grande poder nosotros entender, ¿sí? Someramente poderle explicar a las personas el bautismo en el nombre de Jesús. Por tantos testimonios de tantas personas que hemos aceptado a Jesucristo y nos hemos hecho bautizar y nuestra vida ha cambiado, y ese bautismo entonces fue para salvación. Porque recuerde que se pueden bautizar y mucha gente se bautiza en muchos títulos y mucha gente se bautiza en muchos nombres, pero hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo, ante el cual se doblará toda rodilla, jurará toda lengua, sí, que está en la tierra, debajo de la tierra, arriba en los cielos, en todo lugar. Entonces hay una importancia del bautismo, y como es tan importante, entonces por eso es necesario hacerlo como debe hacerse, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y luego entonces tendremos la oportunidad de recibir el don del Espíritu Santo. Sí, es eso lo que por medio de la palabra del Señor nosotros explicamos, es eso lo que por medio de la palabra del Señor nosotros entonces predicamos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales nosotros entonces somos los primeros. Y es ahí entonces cuando nosotros nos gozamos en el Señor, nos gozamos en el poder de su fuerza. Y hoy entonces podemos decirle a las personas, ¿cierto?, lo que predicaron los apóstoles, y podemos decirle a las personas lo que la palabra del Señor entonces dice. En la práctica por los apóstoles, vamos a mirar la práctica por los apóstoles. Dice la palabra del Señor lo siguiente, ¿sí? Allí en la diapositiva número 12 dice que los apóstoles, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y luego entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. En la siguiente diapositiva que ustedes ven allí, ustedes van a poder notar los bautismos que se hicieron cierto, en el libro de los Hechos, y todos los bautismos que se registran en la palabra del Señor. Todos fueron hechos
en el nombre de Jesús. Ni un bautismo se registra en otro nombre, se registra en los títulos. Todos los bautismos registrados en la Biblia fueron realizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 10, capítulo 47 y 48, entonces dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Hechos 8, 14 al 16, cuando Felipe entonces bautiza a aquel personaje, lo hace en el nombre de Jesús. Ananías, en Hechos capítulo 22, versículo 15 y 16, habla en el nombre de Jesucristo. Hechos 19. Capítulo 4 y versículo 5 dice que Pablo bautizó en el nombre de Jesús. Posteriormente en Romanos 6, 3 y 4, entonces vuelve y habla que Pablo habla en el nombre de Jesús. Y Gálatas 3:27 vuelve Pablo nuevamente y tercia el tema diciendo que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar a mirar estas citas, ¿sí? Y vamos a vertir cada cita lo que la palabra del Señor entonces nos comparte. Y la siguiente diapositiva dice que Hechos 8, 14 al 16, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces usted puede notar allí, ¿cierto? No solamente por lo que yo le estoy diciendo, porque alguien dice, señor predicador, usted entonces por medio de lo que usted dice, usted puede decir muchas cosas y puede entonces tratar de persuadirnos, pero no es tanto lo que yo trate de persuadir, ni lo que yo trate de decir, sino lo que está escrito en la palabra del Señor. Mire, algo especial y algo maravilloso que ha distinguido esta iglesia de otras y de tantas, ¿sí? Y es que esta iglesia predica lo que la Biblia enseña. Nosotros estamos ceñidos a lo que dice la palabra del Señor Jesús. Hechos 22, 15 y 16, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Oh, qué bendición tan grande, ¿cierto? Nosotros poder entender esta parte y nosotros poder obedecer a lo que dice la palabra del Señor. Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Recuerde lo que sucedió allí, ¿cierto? Pedro entonces es citado por el Espíritu Santo a que vaya a casa de Cornelio y entonces comparta la palabra del Señor. Él estaba un poco temeroso y un poco como pensativo, no, yo no puedo ir allá porque esos son gentiles, esos son prosélitos y yo allá no debo ir. Y entonces el Señor le muestra una visión y en esa visión dice que ve que un lienzo baja del cielo a la tierra y venía con toda clase de animal inmundo. Y es ahí entonces cuando oye una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y él dice, no puedo porque eso es inmundo y yo no puedo, como judío no lo puedo hacer. Y es allí cuando la palabra le habla y le dice, no llames inmundo a lo que Dios santificó. Y es cuando entonces este varón se va hacia la casa de Cornelio y predica un tremendo mensaje. Imagínese, Pedro no hacía mucho, había salido del aposento alto, lleno, investido del poder del Espíritu Santo, con esa evidencia de hablar en otras lenguas, y llega ya a la casa de Cornelio, y este era un varón piadoso, era un varón justo, era un varón que ofrendaba, era un varón que hacía buenas obras, era una persona, cierto, que seguía los lineamientos, pero le faltaba algo, aceptar a Jesucristo, le faltaba el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice la palabra que Pedro llegó allá y predicó, y no sé si estuvo 2 días, 3 días, si estuvo una semana, pero lo cierto fue que los instruyó por la palabra, y en medio de la palabra que estaba predicando, entonces dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro, mire lo que Pedro responde, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? Ya que estos que estoy pidiendo que sean bautizados ya recibieron el Espíritu Santo, también como nosotros. Mire qué bendición tan grande. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor
Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días allí con ellos. Mire, cuando Dios comienza a orar y cuando Dios comienza a manifestar, este es el evangelio. Es un evangelio sencillo, es un evangelio práctico, es un evangelio que está plasmado allí en las Sagradas Escrituras. Donde quiera que se predica el nombre de Cristo para salvar, allí hay fuego pentecostal, allí hay salvación, allí hay vida eterna. Hechos 19, 4 y 5 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que habría de venir después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Posteriormente recibieron el Espíritu Santo. Entonces, mire cómo Dios va obrando a través de la palabra. El que comenzó la buena obra, Él la termina hasta el día de su venida. Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿sí?, al pecado, no podemos seguir viviendo en él, porque somos sepultados juntamente con Cristo, ¿sí?, para vida, para resurrección, para vida eterna. Entonces es una bendición muy grande. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, es eso la bendición que nosotros podemos tener hoy, de poder predicar a Jesucristo y de poder predicar este mensaje de salvación, este mensaje genuino, este mensaje que cambia, que transforma al ser humano. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no sé, un día yo me he imaginado, quizás ponga a volar mucho mi imaginación, pero he tenido la oportunidad de pensar y de meditar, ¿cierto? Aquel día, aquel momento cuando suene la final trompeta y nosotros entonces vamos subiendo, sí, con Cristo para gozarnos en las bodas del Cordero, y resulta de que cuando lleguemos allá quizás alguien vaya a preguntarte a ti, a preguntarme a mí, bueno, ¿y usted qué hace aquí? ¿Usted por qué está aquí? ¿Usted quién lo invitó? Y resulta de que alguien se le acerca y le dice, bueno, yo no sé, pero esta persona que está aquí de Cristo está revestido y déjelo pasar. ¿Usted se acuerda lo que sucedió con Jacob y con Esaú? Aquella mujer entonces sabía el trato que este par de hermanos había hecho, y lo que hizo fue que le dijo, bueno, su papá yo creo que hoy se va a morir, porque le dijo a Esaú que fuera a traerle un cabrito y que viniera allí a prepararle un guisado, porque hoy le iba a dar la bendición. Entonces adelantémonos y rápidamente entra tú por esa bendición, ya que tú hiciste un trueque con él, ya que tú intercambiaste la primogenitura. Y dice la palabra del Señor que ella rápidamente fue y coció un cabrito, lo cocinó con el pelo de ese cabrito. Entonces forró a Jacob, que era lampiño, Esaú era velludo, y dice que era un hombre de casa, de la selva, del campo, mientras que Jacob era un hombre de tiendas. Y cuando él ya todo estaba preparado, entonces le visten de Jacob, sí, le visten de Esaú a Jacob y lo meten allí. Él trata de impostar la voz, ella le procura como darle el sazón de Esaú y lo mete entonces allí en la pieza y procura no hablar mucho para no descubrir, pero el anciano ya estaba, Isaac ya estaba ciego, ya estaba invidente, ya no podía ver, ya no podía escuchar mucho, y entonces trata de palpar, quizás no había perdido ese sentido, cierto, del tacto, y trata de palparlo y lo siente velludo, pero era el vello que cierto, que lo habían forrado allí con el vello de aquel animalito que habían matado allí, aquel cordero inocente. Sí, y es ahí cuando él entonces entra y el anciano
anciano le da la bendición. Recuerde que era muy importante esa bendición que le daba, porque que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y es entonces cuando este anciano le da la bendición y él recibe la bendición. Era una bendición tremenda poder ser el patriarca, poder ser el jefe de ese clan, de esa familia, de esa tribu. Era muy importante. Y cuando ya Esaú entonces entra, ya era demasiado tarde, porque él había prometido que transfería aquella primogenitura a Jacob, y así entonces había sucedido, ¿cierto? Muy parecido a eso que sucedió allí, entonces puede suceder cuando estemos con él en gloria, y entonces quizás alguien estuviera allí como para que no dejara entrar a un creyente, a otro creyente. Cuando lo miran, cuando se acercan, cuando lo palpan, cuando lo huelen, dice: no, este huele a Cristo, no, este está revestido de Cristo, no, este aunque sí, él fue pecador, él estuvo muerto en delitos y pecados, él estuvo allá en el pecado y él estuvo sumergido en la maldad. Es verdad que ese fue un pecador y que quizás no merecía nada, pero ahora él es diferente, él es nueva criatura, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y tendremos que decir este versículo especial: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oh, qué bendición tan grande, qué salvación que el Señor nos ha regalado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces esa es la palabra del Señor. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pedro les digo, y queremos entonces remarcar esas palabras del apóstol Pedro: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dijo San Lucas? ¿Qué dijo el escritor Lucas? En Lucas capítulo 24 y el versículo 47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sí, comenzando desde Jerusalén. El bautismo en el nombre de Jesucristo es para salvación. Este Jesús, le dice el apóstol Pedro, el día que se siente fuerte, lleno del Espíritu Santo, y se para en tarima y comienza a predicar, y tenía al frente los judíos y tenía al frente las personas que habían crucificado a Jesús, y les dice: para que ustedes sepan pues ciertísimamente, y toda la casa de Israel, que este Jesús, el que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser hoy cabeza del ángulo. Y les dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:21? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Sí, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. Sí, el bautismo en el nombre de Jesús nos hace hijos de Dios. Eso dice la palabra del Señor en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la bendición que nosotros tenemos hoy. Sí, como hijos de Dios, recuerda, y si hijos, entonces herederos y coherederos con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué dice Gálatas 3:26-27? Para ir cerrando, para ir concluyendo esta enseñanza acerca del bautismo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de escuchar la palabra, una enseñanza sencilla, pero muy práctica para todos los creyentes, para todas las personas
que están allí pues al tanto, las personas que le hemos estado compartiendo la palabra y que se les ha estado evangelizando y dándole el estudio de la Refan. Bueno, es muy importante que ellos puedan escuchar este tema y se puedan apropiar de él. Hay una necesidad, sí, hay una necesidad y esa necesidad es de bautizarse. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una bendición que usted pueda ser salvo, escapar de esta perversa generación. Recuerde que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Eso fue lo que le dijo el Señor al profeta. Profeta, señor profeta, vaya por favor y dígale al pueblo que yo no quiero la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva y tenga vida eterna. Vamos a orar porque yo también anhelo, ¿sí? Que alguien tenga